Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien. Yo como siempre muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes y muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren. El día de hoy vamos a hablar de un caso que conmocionó a España en los años 90 y por el cual tuvieron que pasar muchos años para que se pudiera resolver gracias a una muestra de ADN. Este es el caso de Eva Blanco. Acompáñenme a ver todos los detalles. Eva Blanco Puig nació el 17 de febrero de 1981 en Madrid, España. La mayor de 3 hermanas, Eva vivía en Algete, un municipio de la Comunidad de Madrid, con sus padres, Olga y Manolo, y sus hermanas María y Rebeca. El día 19 de abril de 1997, Eva, con 16 años, sale con su grupo habitual de amigos. Ellos por la tarde estuvieron jugando al tenis y ya por la noche fueron a una discoteca. Eva tenía que regresar a su casa a la medianoche. Ella usualmente tenía como hora de llegada las 11 de la noche, pero ese día la dejaron salir una hora más. Voy a especificar que según sus padres, Eva era muy responsable con la hora de llegada. Ella no solía atrasarse. Si se atrasaba serían unos 5 minutos a lo mucho, pero siempre trataba de estar muy puntual en su casa para que sus padres no se preocuparan. Pero esa noche Eva no llegó a la hora indicada. Ya en la madrugada del día 20 de abril, la madre de Eva comenzó a sentirse muy nerviosa porque su hija no estaba en casa. Ella no sabía bien qué hacer, así que llamó a casa de algunas amigas para ver si ellas sabían en dónde estaba Eva o si Eva estaba con ellas y tal vez se le había olvidado avisar a casa. Una de las amigas de Eva le comentó a su madre que ella había acompañado a Eva hasta la entrada de una urbanización en donde había un descampado, que las dos chicas se habían separado más o menos como a las 11:45. Este era un atajo, era un camino poco habitual, pero ese día Eva quería ir un poco más rápido a su casa porque quería llegar a la hora que había dicho. Esa había sido la última vez que la habían visto, y por la distancia entre el descampado y la casa de Eva, para la hora a la que su madre hizo esta llamada, la jovencita ya tendría que haber llegado. El padre de Eva, Manolo, tomó su vehículo y comenzó a dar vueltas por el pueblo. Llevaron una fotografía de Eva y comenzaron a preguntarle a las personas que se topaban, que estaban de fiesta o que estaban regresando a sus casas, si la habían visto. Buscaron en descampados, buscaron en cunetas, pensando que tal vez algún automóvil la había atropellado y ella estaba pidiendo ayuda en alguno de estos lugares. Vecinos y amigos también se unieron a las búsquedas, pero parecía que nadie había visto a Eva en ese momento. Fue después de esto que la familia fue esa madrugada al cuartel de la Guardia Civil para poner la denuncia de persona desaparecida. Al ser menor de edad, las autoridades comenzaron a buscar a Eva rápidamente. Estuvieron toda la madrugada tratando de buscar alguna pista, algún indicio o algún testigo que hubiese visto a Eva luego de que su amiga la dejara en ese lugar, pero parecía que nadie había visto nada. Mandaron la fotografía de Eva a los noticieros para que en las noticias a primera hora apareciera la foto de la joven, y así fue, pero esto tampoco llegó a ayudar mucho. Entrada un poco más en la mañana, luego de que la fotografía de Eva apareciera en los noticieros y que se siguiera buscándola masivamente por el pueblo, unos ancianos encontraron un cuerpo en una cuneta. La cuneta estaba en la carretera de Cobeña, a unos 6 kilómetros de Algete. Llamaron a la Guardia Civil y cuando los efectivos llegaron al lugar, identificaron a la joven que estaba allí como Eva Blanco. Se llevó el cuerpo para hacerle los respectivos exámenes forenses y obviamente también se quería analizar toda la escena para saber si allí se le había quitado la vida a la joven, si el cuerpo había sido dejado ahí luego de haberla matado o en realidad qué había pasado en esa madrugada. No se pudieron recabar muchas pruebas en este lugar porque había llovido de una manera muy fuerte, así que muchas de estas cosas seguramente se habían ido con el agua.
pudieron recuperarse nada más algunas huellas. Algunas eran de Eva y otras de una persona no identificada que se asumió era su asesino. Eran unas huellas de un mocasín talla 42, mientras el cuerpo de Eva llegó a dar muchos más indicios. Según el examen forense, se dio a conocer que Eva recibió 19 puñaladas entre la espalda, el cuello y la cabeza. Fue una puñalada la que se presume que fue la primera que se le hizo, la que fue letal. Eva estaba sentada cuando recibió esta puñalada. Era muy profunda y estaba en el costado de su cuerpo. Las demás eran un tanto superficiales. Según las describió la persona que hizo este informe, podían coincidir con unas heridas pasionales. Además de las puñaladas, se pudo recabar ADN del cuerpo de Eva. Ella tenía semen en sus genitales y en la boca. Además de esto, se encontró una fibra de color rojo que se creía correspondía a la tapicería de un automóvil. Cuando Eva fue encontrada, estaba completamente vestida. Solamente una manga de la chaqueta estaba fuera del lugar. Se llegó a creer que el arma era un cuchillo de entre 8 y 10 centímetros. También se dató la hora de la muerte a las 4 de la madrugada del 20 de abril. Quiere decir que entre la última vez que vieron a Eva y el momento de su muerte habían pasado varias horas, por lo que se llegó a decir que ella había pasado en la cuneta algún tiempo agonizando y que no había sido una muerte instantánea. Con todo esto, la policía comenzó a buscar al posible responsable. Teniendo en cuenta de que se tomaron algunas de las heridas como heridas pasionales, comenzaron a buscar en el círculo más cercano de Eva. También dio mucho de qué hablar el hecho de que la joven estuviera completamente vestida. La policía con esto en cierto punto creyó que tal vez Eva había mantenido relaciones sexuales de manera consentida y que la muerte se había dado luego de esto producto de alguna discusión. También creyeron que la joven no se iba a subir al vehículo de algún extraño, que tenía que haber sido al de una persona conocida. Se creía que ella iba en vehículo porque, como les dije, la primera puñalada la había recibido sentada y además de eso por la fibra que tenía ella en su cuerpo, esta fibra que venía de la tapicería. Eva en ese momento tenía un exnovio llamado Miguel. Cuando se entrevistó a Miguel, él tenía una coartada, no sabía nada de lo que había pasado y no se le pudo ligar a todo lo que estaba pasando. También en ese momento ella tenía un amigo muy cercano. Algunas fuentes se refieren a este joven como su novio y en otras se refiere solamente a él como un amigo. Eso sí, él y Eva eran muy unidos, era la persona que la acompañaba hasta su casa usualmente cuando llegaban a salir. Este chico de nombre Sebas también fue investigado, pero él fue sacado rápidamente de la investigación, y es que esa noche Sebas no había pasado la fiesta en Algete con los amigos como siempre lo hacía, sino que él y otros chicos más del grupo se habían ido hasta Madrid capital para poder pasar allí la noche, ir de fiesta y luego regresaron al pueblo, por lo cual tampoco se le pudo ligar con todo lo que había pasado. En ese momento la Guardia Civil creía que podía resolver el caso de una manera muy rápida, pero descartando a estos dos chicos ya no les quedaba ningún sospechoso y comenzaría una investigación que duraría muchísimos años. Teniendo descartados a estos dos muchachos, la policía se centró en el entorno próximo. Para ese momento, si bien se tenía la prueba de ADN, ni siquiera la misma familia sabía que esta prueba existía. La Guardia Civil llegó a tomar una muestra de ADN del padre de Eva. La tomaron de una colilla de cigarro que él había dejado en un bar luego de haber estado hablando con algunos elementos de la Guardia Civil. Esta prueba dio completamente negativa. Fueron recolectando de esta manera también algunas muestras de personas cercanas en controles de alcoholemia y también de cosas que la gente se metía a la boca. Todas estas pruebas dieron negativo. Teniendo ya descartados al círculo más cercano de Eva, ya la Guardia Civil dio a conocer que había una muestra de semen de la cual obviamente se podía hacer una prueba de ADN. El padre de Eva tuvo una idea.
que todos los hombres del pueblo dieran una muestra de su ADN. De esa manera irían descartando sospechosos y la investigación podría agilizarse un poco más. El alcalde de Algete llegó a apoyar a la familia Blanco con esta iniciativa, pero fueron los jueces quienes dijeron que no se haría eso porque para ellos estaba violando los derechos de los hombres del pueblo, que era algo que no era concebible y que tampoco para ellos era algo que fuese a ayudar en la investigación. Sorprendentemente, aunque los jueces se negaban, el padre de Eva recibió 2000 muestras de ADN. Casi todos los hombres del pueblo llevaron una muestra de manera voluntaria, pero como no se podían utilizar, estas muestras fueron guardadas hasta saber si se les podía dar uso o no. Mientras todo esto pasaba, las investigaciones seguían. Se encontraron unos diarios que eran de Eva en su habitación. Estos diarios estaban fechados con el año en el que se habían escrito. En el último diario, que tenía la fecha 96-97, se pudo ver cómo habían sido los últimos días de vida de Eva. Ella escribía sobre sus amigos, sobre sus exámenes en el colegio y se veía como una adolescente completamente normal, una chica que sale con sus amigos, va al colegio, está con su familia, que tiene sus problemas con amistades, con chicos y, como les digo, una adolescente típica y promedio de esa época. Lo que llamó la atención fueron las últimas páginas de uno de los diarios. En las últimas páginas Eva había escrito Eva y Miguel muchísimas veces. Sabemos ya que Miguel es su exnovio, chico que fue descartado completamente de la investigación. Pero en las siguientes páginas hubo algo que llamó mucho la atención de las autoridades y en sí del público en general. Eva había escrito en 2 páginas enteras la frase Eva y 34, 31, 10. El número llegó a generar una gran controversia. Con esto, muchas personas que no estaban de manera oficial en la investigación y a quienes jamás se les pidió ayuda, comenzaron a tratar de investigar el significado de estos números. Muchas personas llegaron a hablar de cultos satánicos, de que Eva pertenecía a alguna secta y hasta se llegó a decir que ella era parte de grupos neonazis o de extrema derecha, cosa que la policía en cierto momento llegó a investigar, pero fue descartado completamente de la investigación porque no había nada de real en esto. Eran nada más personas que querían buscar cierto protagonismo, ya que la investigación estaba en pleno auge y en todos los noticieros de España se hablaba de esto. Se llegó a la conclusión de que el número era algún juego entre adolescentes, que podía ser alguna palabra o algún nombre oculto, pero que en realidad no tendría mucha relevancia para la investigación. Fueron pasando los años y en el año 2000 al final un juez aceptó que se hicieran pruebas de ADN, pero no de la manera en la que la familia habría propuesto. Se dijo que solamente se tenían que hacer pruebas de ADN al entorno cercano de Eva y a posibles criminales que vivieran en Algete en el momento en el que ocurrieron los hechos. Con esto se hicieron un total de 45 pruebas de ADN. 12 de familiares paternos de Eva, 6 a familiares maternos y el resto de hombres que tenían antecedentes y vivían en Algete en el momento de los hechos. Todas estas pruebas dieron negativo, no fueron concluyentes para nada. Con el paso de los años había un gran miedo y era el hecho de que el caso de Eva iba a prescribir. En España los delitos de homicidio prescriben a los 20 años, así que mientras más iba pasando el tiempo, más se acercaba la fecha y para la familia era muy difícil el pensar que tal vez el asesino de Eva jamás sería aprehendido. Obviamente para la Guardia Civil y para las personas a cargo de la investigación también era muy difícil el ver el paso del tiempo y que realmente no se tenían pruebas consistentes de quién podría haber sido el asesino de Eva. Fue en el año 2007 que uno de los encargados de la investigación tuvo una idea. Había escuchado sobre los avances del ADN en ese momento y decidió pedir a la Universidad de Santiago de Compostela que se hiciera un análisis muy específico de la muestra de ADN encontrada en el cuerpo de Eva para determinar alguna característica de la persona que la había dejado, de dónde era, su color de ojos, color de cabello y este tipo de cosas que ya en ese momento con el ADN se
podían saber. Se supo gracias a este análisis que la persona que había dejado la muestra de ADN era un hombre proveniente del norte de África. Con esto se pudieron reducir muchísimo más la lista de sospechosos, ya que para el momento de los hechos en Algete vivían alrededor de 300 hombres que eran originarios del norte de África. Comenzaron a pedirles a todos una muestra de ADN, no solamente a ellos, sino también a sus familiares más cercanos. Fue muy difícil conseguir todas las muestras de ADN porque de todas las personas que vivían en Algete en ese momento, ya solamente unos 20 quedaban en el pueblo nada más, que fueron los primeros a los que se les recogió el ADN. Muchos otros vivían en otros lugares de España, algunos otros habían vuelto a sus lugares de origen y otros más vivían en otros lugares de Europa, por lo cual la Guardia Civil tuvo un gran trabajo detrás de todo esto, buscando, haciendo que las personas se presentaran voluntariamente, tomando las muestras, llegando a un punto de reunión que les quedara bien tanto a la Guardia Civil como a las personas. Realmente fue un trabajo muy exhaustivo, hasta que hubo una prueba que les dio un indicio. Si bien la muestra del hombre no fue un 100% concluyente, no dio un 100%, sí llegó a dar un porcentaje de aproximación del 97%. ¿Qué quería decir esto? Que la persona, el asesino de Eva Blanco, era un familiar de la persona a la que se le había tomado esta muestra, presumiblemente un hermano. Se llegó a investigar a este hombre y se supo que él venía de una familia de 6 hermanos, 3 mujeres y 3 hombres. Se buscó a el segundo hermano que todavía vivía en España, se le tomó la muestra, él accedió rápidamente a hacérsela y el resultado fue el mismo, un 98% de coincidencia. Así que ya por descarte la Guardia Civil sabía que el hombre que buscaban era el tercer hermano, un hombre llamado Ahmed Chel Gerg. Para ese momento Ahmed ya no vivía en España, él estaba viviendo en Francia. Ahmed había vivido en Algete cuando tenía 32 años y en el momento del crimen él estaba casado con una mujer del pueblo. Él ya tenía también varios hijos. Se supo que Ahmed había salido de Algete 2 años después del crimen de Eva, cuando la policía había comenzado a hablar de las pruebas de ADN y cuando los vecinos habían comenzado a dar sus muestras de ADN de manera voluntaria, lo cual pues hacía que todo fuese muchísimo más extraño. Ahmed se ganaba la vida en el pueblo repartiendo flores. La familia de Eva no había tenido mucho acercamiento con este hombre. Ellos habían hablado un poco más con el hermano de Ahmed, que era una persona un poco más sociable en el pueblo, pero tampoco era que tuvieran una gran relación, solamente era un vecino más. Algunos compañeros del hombre llegaron a decir que él cuando bebía era un hombre muy violento y que en muchas ocasiones había perdido los estribos. Luego de corroborar toda esta información, se emitió gracias a la Interpol una orden de captura internacional y Ahmed fue capturado en Francia, lugar donde estaba viviendo ya con otra esposa, una diferente a la que tenía en Algete cuando todo sucedió. La captura se dio en el año 2015. El hombre fue llevado a España para comenzar un proceso. Se le sacó una muestra de ADN y al compararla con la de la escena se pudo ver que era 100% compatible, era la misma muestra, así que ya se sabía que el ADN pertenecía a él. Ya teniendo la prueba de ADN positiva, Ahmed comenzó a hablar de lo que según él había pasado la noche del 19 madrugada del día 20 de abril de 1997. Él dijo que él iba caminando tranquilamente por la calle cuando él vio el cadáver de Eva Blanco. Dijo que se acercó a ver y en ese momento 2 hombres le dijeron que tenía que eyacular encima de Eva, que si no lo hacía le quitarían la vida. Ahmed dice que él accedió porque tenía miedo de su vida, hizo lo que le pidieron y luego se fue a su casa, que él no tenía nada que ver ni con el crimen ni tampoco con lo que había pasado a Eva, que simple y sencillamente él había sido utilizado por estos 2 hombres anónimos para que le dieran a él los cargos por el homicidio. La defensa de Ahmed por su parte no se centró tanto en lo que él había dicho, sino que comenzó a sacar antiguas hipótesis que la Guardia Civil
Civil había hecho sobre el crimen. Recuerden que en un primer momento se creyó que las heridas eran pasionales y que había sido una persona del círculo más cercano de Eva. La defensa de Ahmed dijo que era imposible que fuera él, ya que él y la familia de Eva no tenían ninguna relación. Además de eso, el abogado de Ahmed llegó a sacar estas hipótesis o teorías conspirativas, vamos a decirle así, que se empezaron a gestar alrededor del número que tenía Eva en sus cuadernos. Llegó a decir que él creía, como en algunas versiones, que Eva estaba en un grupo de ultraderecha, en un grupo neonazi, y que era imposible que ella se subiera al automóvil de una persona proveniente del norte de África, porque seguramente ella no se sentiría bien con este hombre y que seguramente lo odiaba, y en lugar de subirse al automóvil ella pues haría completamente lo contrario. Recordemos que todas estas hipótesis fueron descartadas por la Guardia Civil, así que realmente no tenían mucho fundamento. Quien también trató de ayudar a Ahmed en su defensa fue la primera esposa que él tuvo, la que tenía en España en el momento de los hechos. Esta mujer dijo que cuando se dio el crimen ella estaba embarazada y recordaba bien que esa noche su esposo había regresado a casa entre las 11 y las 12 del día 19 de abril. Pero esto, en lugar de ayudar a Ahmed, lo que hizo fue generar muchísima más controversia, ya que él había dicho que se había encontrado ya con el cuerpo sin vida de Eva, y según el examen Eva había muerto a las 4 de la mañana. Así que entre el testimonio de su exmujer, el hecho de que su defensa estaba tratando de utilizar información no verídica que había salido en los medios para poderlo defender, y el hecho de que él había aceptado que el semen era de él y que efectivamente él supuestamente había estado cerca del cadáver de Eva Blanco, esto no estaba ayudándolo en nada, y en lugar de sacar adelante una defensa solo se estaba hundiendo cada vez más y más. Pero a pesar de todo esto y de que la prueba más contundente, la del ADN, lo señalaba a él, no se pudo llevar un juicio a cabo. Ahmed, en el año 2015, cuando fue apresado en Francia antes de ser llevado extraditado hacia España, tuvo un intento de suicidio, así que se le pusieron algunos presos para que lo cuidaran. Llegando a España se siguió tomando esta medida. Él tenía algunos presos que estaban con él todo el día para evitar que el hombre se quitara la vida. Pero hubo una orden judicial para que esto se le quitara ya a inicios de 2016. Y fue así como el 29 de enero de 2016 Ahmed fue encontrado muerto en su celda. Se había quitado la vida con los cordones de sus zapatos, por lo cual él nunca fue llevado a un juicio, nunca se emitió un veredicto de culpable y realmente nunca se pudo tener una sentencia fija para el hombre. Eso sí, se pudo saber que era él por la muestra de ADN. A día de hoy todavía algunas personas llegan a creer que él no fue la persona culpable y que solamente se utilizó como chivo expiatorio. Pero realmente si el caso de Eva tardó tanto en solucionarse fue por el hecho de que cuando se pidieron las primeras muestras de ADN no se dejó que se utilizaran. Esas muestras realmente no se llegaron a utilizar y todo hubiese sido más fácil para la Guardia Civil, para los investigadores, teniendo acceso a todas estas pruebas, porque en ese momento el hermano de Ahmed vivía en el pueblo de Algete y si hubiese sabido que un familiar de ese hermano que terminó siendo Ahmed pues era el responsable. También era muy raro el hecho de que Ahmed se fuera cuando comenzaron a pedir estas muestras. Él llegó a pensar que tal vez no podían encontrarlo con las muestras de sus familiares. Una cosa que realmente fue bastante triste, pero al final se pudo saber quién era, se llegó a capturar al hombre, aunque no se le llegó a dar una sentencia. Esto sucedió solamente un año antes de que el caso prescribiera en el 2016 y el caso iba a prescribir ya en el 2017. Así que al final la Guardia Civil hizo una gran investigación, capturó al culpable, no se le pudo juzgar, pero al final se supo quién era y el caso se cerró. Y bueno, chicos y chicas, hasta aquí el video de hoy.
El caso de Eva fue, como les dije, un caso muy sonado, muy conocido y fue un caso que tardó mucho en resolverse. Creo que si las muestras se hubiesen visto antes, tal vez se hubiese resuelto mucho antes. Al final se supo quién era el culpable, que es lo que la familia quería, y aunque no tuvieron una condena, según vi en algunas entrevistas y reportajes, ellos dicen que al final sienten que sí hubo justicia porque este hombre ya está muerto, y además de eso ellos llegaron a verlo, a ver su cara y saber quién era, que era lo que pues todo el mundo tenía miedo, que el caso prescribiera y que pues ya no se pudiera saber quién le había quitado la vida a Eva Blanco. Si este video les ha parecido informativo, recuerden dejarle un me gusta. También recuerden compartirlo si creen que a alguien más le puede interesar. Suscríbanse porque actualizo 3 o 4 veces por semana. Me pueden seguir en todas mis redes sociales. Aparezco como LesmaUR en Facebook, Twitter e Instagram. Nos vemos hasta otro caso. Adiós.